Hola, muy buenos días. ¿Cómo está mi hermano? En esta mañana de sábado, 29 de marzo del 2025, estamos transmitiendo desde las instalaciones de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte. Nos da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo está? En donde se encuentre, reciba un abrazo de nuestra parte, deseando de todo corazón que el Señor le esté bendiciendo muy, muy ricamente. Estamos como siempre, saludándolos un poco pausadamente para poder checar si estamos llegando a sus hogares o en el lugar en el que se encuentra usted bien, es decir, que el video y el audio estén llegando bien. Estuvimos durante esta semana saliendo de la ciudad de Puebla, ya estamos de regreso para el apoyo que usted requiriera con todo gusto. Ya estamos una vez más aquí en la Angelópolis. Estamos disponiendo nuestro tiempo, para este momento devocional que sin duda tendrá una enseñanza para todos y cada uno de nosotros, dependiendo de la condición o la necesidad que Dios ve en cada uno de nosotros. Tenemos el saludo de nuestra hermanita Rocío Telles, mi hermana Rocío Telles. Buenos días, mi hermana, también que el Señor le bendiga a usted. María Sara González Tobilla, un fuerte abrazo, hermana. Gracias a Dios por el día de hoy. Efectivamente, es un día hermoso, soleado, fresco, no tanto como ayer en cuanto al aire, vamos a ver si así permanece. Y dice que sí, que la transmisión está bien. También un saludo con mucho afecto, un abrazo muy respetuoso a nuestra hermana Esther Mendoza. Dice: Dios le bendiga y guarde. Gracias, mi hermana. Lo mismo deseamos para usted y sus seres queridos. Vamos entonces ya a orar. Tenemos al menos a 7 personitas que están acompañándonos en esta mañana, lo cual agradecemos mucho, principalmente a Dios, pero obviamente también a ustedes. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por este tiempo que nos permites disfrutar como hermanos en Cristo, pero sobre todo contigo, Señor, dándote de todo corazón la dirección plena de este momento devocional, de este tiempo, Señor, para que tú nos hables a través de tu bendita palabra, y que lo que podamos aprender, Señor, sea algo que atesoremos en nuestro corazón para siempre. Te agradecemos, Padre, por la oportunidad que nos das como iglesia de continuar ya desde hace un buen rato, día a día, teniendo estos momentos, estos tiempos devocionales. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a hablar de dos personajes en el linaje según la carne de nuestro Señor Jesucristo. Ubicamos a dos, la mayoría de las versiones los nombra. Ubicamos a unos gemelos que obviamente cuando leemos con detenimiento la historia de ambos no se parecían en nada, ni en lo físico ni en el carácter. Estamos hablando obviamente de Esaú y Jacob. Nada parecidos, de hecho por eso algunas otras versiones, siendo, creemos personalmente, un poco más precisas, los nombra como mellizos. Bueno, el caso es que estos dos personajes dentro del árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo, los dos obviamente siendo hijos de Isaac, eh, presentan varias enseñanzas, sobre todo por el carácter falto de control de ambas partes. Si yo le preguntara a usted, o bueno, de hecho le hago la pregunta, ¿quién merecía la primogenitura de ellos dos? Mm, la respuesta inmediata es Esaú, pero notemos que la pregunta no fue a quién le correspondía, quién por derecho tenía la primogenitura, sino quién de los dos la merecía. Y ahí la respuesta puede cambiar bastante. De hecho, es un detalle interesante considerar. Eh, Esaú nace primero, pero no sale su cuerpo, esto es, de su mamá Rebeca,
completamente sin la intervención, vamos a decirlo así, de la vida de Jacob. Es decir, Jacob lo sostiene del talón. Esto es, no podemos hablar de una salida plena, completa de Esaú y luego la de Jacob. Si usted quiere, por un margen de referencia pequeño, unos cuantos centímetros, pero no bien salía Esaú del vientre de su mamá cuando Jacob también por ahí ya estaba haciendo acto de presencia, vamos a decirlo de esa forma. Bueno, pero volvemos a la pregunta, ¿quién de los dos lo merecía? Creo que para poder contestar ampliamente o un poco más ampliamente a esta pregunta debemos considerar, detenernos un tanto con respecto a qué implicaba la primogenitura, porque comúnmente le damos el enfoque de privilegio, y es cierto, lo tiene, pero también tiene un matiz de responsabilidad. Tenemos por una parte entonces que al ser primogénito, si yo lo fuera, no es así, si yo lo fuera, entonces a mí, de parte de mi padre, correspondería al menos una doble porción de la heredad, al menos. Es decir, en cuestión de lo económico, de las posesiones, al ser yo el primero, me correspondía en automático una mayor heredad. Pero ¿por qué y o para qué? Veamos el matiz de la responsabilidad que conlleva la primogenitura. Porque en la ausencia del padre, el primogénito tenía sí o sí una gran responsabilidad de asumir, desarrollar, ejercer el liderazgo espiritual para la familia. Note usted entonces por qué siempre un privilegio conlleva a una responsabilidad o a la inversa también se podría mencionar. Entonces, en ese aspecto, entonces ya la respuesta no es tan sencilla cuando hablamos de a quién le correspondía más. Bueno, por derecho a Esaú, pero quién armonizaba más con el corazón, con el sentir del establecimiento, del estatuto que establece al primogénito, se le debe de dar más. ¿Por qué? Porque va a tener más responsabilidad. Entonces, es por eso que cuando nosotros vemos a un Esaú despreciando la primogenitura, chequemos esto. ¿Qué es lo que estaba realmente haciendo? Quiero invitarle a la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, el versículo 20. Si no lo tiene a la mano, yo voy a permitirme leer este pasaje. Dice Hebreos 11:20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. Es decir, ya no conforme a ese parámetro o estatuto de la primogenitura, pero igualmente fue bendecido. Porque obviamente son dos cosas, entendemos perfectamente esto, distintas, la primogenitura a la bendición que en su momento el padre ejercía o aplicaba a los hijos. Pero entonces veamos el cuadro, o tratemos de ver el cuadro. Llega con hambre Esaú después de un buen día de caza, y obviamente yo creo conforme se acercaba a su casa, ese olor a lentejas pues lo cautivó con intensidad. Entendemos, ¿verdad?, que de manera tramposa Jacob le dice, te doy de comer, pero tú concédeme el derecho, los derechos que te correspondían hasta hoy de la primogenitura. Y él dice, adelante, a mí eso no me interesa, no me importa. Podríamos abrigar la posibilidad de que él sabía, Esaú, que de cualquier forma contaba con una promesa, una heredad que le ayudaría el resto de sus días. No, aquí creo que la parte medular está en lo que él estaba despreciando. Él estaba despreciando la responsabilidad de ejercer un liderazgo espiritual para con la familia después de la muerte de Isaac. Eso que no le importó. Y esto lo decimos a carácter personal, es muy probable que en ese sesgo favoritista de Rebeca para con Isaac, para con Jacob, quiero decir, lo haya hecho así justamente por notar esa fragilidad en el carácter
diríamos, irresponsable de Esaú. Entonces, esto sea cierto o no, hubo alguien que sí lo vio, hubo alguien que sí conocía esto, hubo alguien que entendió las intenciones de Esaú cuando dijo, quédate con la primogenitura, quédate con la responsabilidad, a mí lo que me importa es comer. Entonces, vea cómo toma realce la pregunta, estamos buscando agüita, bueno, ya será para la otra. Vea el realce del desprecio de Esaú y por qué entonces la pregunta toma una relevancia distinta, quién la merecía. Obviamente, Jacob tampoco. También Jacob mostró muchos defectos. De hecho, pues uno muy conocido por parte de todos nosotros es que reprodujo el mismo esquema favoritista, el mismo modelo favoritista de su mamá, teniendo él preferencia para con José, siendo, bueno, el primogénito Rubén. Ese es otro tema. El chiste o el meollo de todo esto es que él tampoco era un digamos, catálogo de virtudes. Sin embargo, aún con sus defectos, aún con sus limitaciones, vemos un carácter paterno muy diferente que lo que podemos ver en Esaú. A Esaú no le importaba la conducción espiritual de su familia. Y Jacob, con todos sus defectos, se mostró siempre como un padre al cual sus hijos lo respetaban, al menos. Y obviamente que también lo amaban. Lo vemos en varios rasgos de en los 12 hijos. Pero vea este punto crucial y por ende, si me acompaña a Romanos capítulo 9, versículo 13, tenemos esta aseveración tan contundente de parte de Dios, que todo lo ve, que conoce a nuestro corazón hasta lo más profundo. Dice, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Tratando de entender de mejor manera qué significa esto de aborrecer, podríamos leerlo, más a Esaú no lo soporté, me fue insoportable. No soporté en él, no admití de parte de él este rasgo de su carácter, que no le importara la descendencia, no le importara el cuidado de la descendencia familiar. Es ahí que nosotros comprendemos por qué dentro del árbol genealógico, la genealogía del Señor Jesucristo, no todos fueron primogénitos. Más aún, no todos fueron primogénitos ejemplares. De hecho, el único primogénito perfecto del que habla la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces, para rematar en cuanto a ese cambio de parte de Dios con respecto a un estatuto, tenemos en Hebreos, una vez más regresando a Hebreos, en el capítulo 12, el versículo 20, si no estoy mal, no, es el versículo 16, dice, no sea que haya algún fornicario o profano, ahora entendemos más el por qué, refiriéndose a como Esaú. Hermanos, la invitación a esta mañana, a partir de lo que hemos visto en la vida de estos dos personajes, es que no menospreciemos ni las bendiciones, ni tengamos en poco las responsabilidades que el Señor, como sus hijos que somos, asigna en nuestras manos y que quedan detalladas estas responsabilidades y estos privilegios en su bendita palabra. El no querer estudiar la palabra de Dios, más aún no leerla, obedece a un cierto menosprecio a todo lo que podemos conocer de parte de los privilegios, las bendiciones, también las responsabilidades que como creyentes, que como hijos de Dios tenemos. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor, por esta mañana en la que hemos podido reflexionar en tu palabra. Ayúdanos a tener presente, a recordar todo esto y a aplicarlo en nuestra vida conforme a lo que nosotros podamos
necesitar ir ajustando conforme a tu palabra bendita. Todo esto sabemos es posible con la guía y el sustento de tu bendito Espíritu. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, tenemos tiempo para avisos. Esta tarde, varones, a las 6:30 de la tarde, déjenme estar seguro en cuanto a la hora, tenemos como varones una cita para una convivencia, como, sí, 6:30 de la tarde, como varones, en donde se tiene pues momentos de oración, se tiene incluso un tiempo de recreación, pero queremos destacar que en esta tarde se desarrollará un tema que se titula la sexualidad en el varón. ¿Cuántas veces me ha escuchado usted, no hemos oído de cierta queja hablando de la iglesia en general, no de Torre Fuerte específicamente, de que temas como estos no se tocan comúnmente y menos en un púlpito, por ejemplo? Debemos entender el porqué, pero vea cómo nuestra iglesia, y a Dios gracias, se encuentran y se dan los espacios para hablar de estas temáticas en un escenario de mayor intimidad, más confianza, para poder tener dentro del cuerpo de Cristo no solamente la instrucción, sino también aquel grupo de amigos, hermanos en la fe, pero también, ¿por qué no?, amigos con los que podamos nosotros tener un sustento, un soporte espiritual de oración en cuanto a estos temas se refiere. Bueno, también otro anuncio: mañana comienzan las clases para bautismos. Estos van a ser, si Dios lo permite, el sábado 12 de abril en el salón que está muy cerca, salón social muy cerca de aquí de la iglesia. Vamos a tener tiempo de edificación espiritual, tanto para los que van a ser bautizados como para los que somos presencia de esto, ¿no? Somos testigos de esto. Entonces comienzan las clases el día de mañana. Tenemos 2 clases. Vamos a comenzar en el salón 2 de los periféricos a las 10 de la mañana la primera. Por si usted no puede estar en esa clase, bueno, se abre otra a las 12. Igual será el día domingo 6 de abril, solo con horarios distintos, 12 y 2. Entonces, 4 clases en las que vamos a tener la oportunidad de vernos. Ahora, usted que se quiere bautizar, solo es necesario que tome una de esas 4. Ahora, todavía hay espacio, poco por cierto, para la clase de mañana a las 10. A las de las 12, la clase de las 12 también, pero hay más espacio. Así que si usted considera que el día 6 sería difícil, aproveche para el día de mañana, en esos huequitos que están quedando, poder acompañarnos en esta clase. Si se va a bautizar, obviamente. Finalmente, y antes de leer los comentarios y saludos que nos han dejado, este día de manera, digamos, oficial en cuanto a la exposición en sí, que sábado a sábado se tenía cuando había diplomado, hoy se termina prácticamente año de capacitación que hubo por parte del Ministerio de Familias, un año en el que cada 15 días, hablando de sábados, se tenía capacitación a un muy buen número de hermanos que se están preparando o que han sido preparados para desarrollar este ministerio, el de la consejería, al servicio de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte. Entonces estamos celebrando que se ha concluido prácticamente ya con este proceso. Gracias a Dios por el pastor David Pedraza, que estuvo al frente de este proyecto, y también a todos los hermanos que están graduando o por graduar. Un abrazo y los estamos felicitando con mucho cariño y también con mucha admiración. Vamos a ver quiénes nos han saludado, han dejado tal vez alguna petición de oración. Tenemos, bueno, ya habíamos saludado a Rocío Telles una vez más. ¿Cómo está, hermana? Qué gusto que nos ha acompañado esta mañana. Lo mismo nuestra hermana María Sara González, Esther Mendoza. Tenemos a Lupita Ángeles. Dios le bendice, hermano. Gracias por el devocional. Gracias a nuestro Señor, mi hermana. Y le mando un saludo a toda la familia Torrefuerte. Anastasia Cinto, buenos días, pastor. Buenos días, mi hermana. Que el Señor le bendiga en este sábado. Lorena Rosas, bendiciones, pastor Gerardo.
Qué bendición que nos da el alimento de vida. Nos lo da el Señor a través de su palabra, hermana. Es una bendición que debemos valorar, agradecer, aprovechar. Qué bueno que lo disfrutamos juntos. Y sí, que el Señor le dirige y le bendiga en este sábado. Irma Argüelles, buen día, pastor, bendecido día. Igualmente para usted. Y creo que es no tenemos más todavía. Marta Serrano Juárez dice, gracias a Dios por su palabra y misericordia. Efectivamente, hermana, gracias a Dios por muchas gracias, mi hermanita, se lo agradezco de todo corazón. Y sí es cierto que Dios nos guíe siempre en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Tenemos a Mario López Cabrera, saludos, Dios les bendice, muchas gracias por sus saludos, mi hermano. Tenemos aquí creo que una petición de oración. Ay, hermanos, disculpen por este asunto de la voz, ya es una cosa que se está volviendo crónico, le pido que ore por mí. Dice, por favor, dice nuestra hermana Marta Serrano, orar por mi cuñada Pipis, le han detectado una enfermedad en sus manos que se inflaman. Vamos a estar orando por los doctores que sean dirigidos por nuestro Señor y den con el diagnóstico exacto y por ende también con el tratamiento que ella necesita. Que el Señor le fortalezca mientras este proceso en su fe. Dice, de igual manera le estoy compartiendo el mensaje de salvación. Mucho más importante aún, Dios me ayude, me dé. Sí, así es, mi hermana, que el Señor ponga en sus labios las palabras que ella debe escuchar para ser sensible al Evangelio. Es correcto, vamos a ver, está más amplio el comentario. Ok. Eunice Xochicali, buen día, pastor, bendiciones. Perfecto. Vamos a terminar. Vamos a orar por Pipis. Señor bendito, queremos finalizar con esta oración en la que te pedimos tu respaldo total a tu hija, a tu sierva, a nuestra hermana Marta. Señor, que a su cuñada ella le pueda compartir con el poder de tu Santo Espíritu, con la sabiduría que brota de tu corazón y de tu mente, Señor, a esta personita que está enferma, Señor. Deseamos su salud. Más todavía queremos, Señor, que ella conozca el camino de la vida eterna y abrace a nuestro Señor Jesucristo declarándole como su Señor y Salvador. Desde ya te pedimos por sensibilidad a ese corazón, Señor, para que cuando escuche a nuestra hermana, realmente a quien esté escuchando, sea la voz del Espíritu Santo, el cual nos convence de todo lo que necesitamos, Señor, para ser salvos de pecado, de justicia y de juicio. En tus manos benditas está. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hasta pronto, que sea un sábado muy bendecido para usted y para todos sus seres queridos. A ver, aquí se movió, vamos a ver. No nos gustaría dejar a nadie. No, es todo. De cualquier manera, ya lo sabe usted, siempre checamos un poquito más tarde si alguien más nos dejó algún saludo o alguna petición de oración. Un fuerte abrazo para todos. Hasta pronto.